Muchos judíos en los primeros días se convertían al Señor, pero con sus familiares y otros animándolos, querían regresar a la religión antigua de hacer ceremonias de los judíos en aquel día, para sentir que ya Dios me va a bendecir más si estoy haciendo las ceremonias. Y Hebreos está escrito para decir, tú no necesitas ceremonias para acercarte a Dios. Necesitas Jesucristo para acercarte a Dios y solo Cristo. Y así tenemos este énfasis especialmente en capítulo 10. Miramos cómo nos hace falta ceremonias, pero Cristo es realmente el cumplimiento de cada ceremonia. Hacía falta templos, pero Cristo es nuestro templo. Tabernáculo, Cristo es el tabernáculo. Encontramos que hace falta un sacerdote. Cristo es el sacerdote. Hace falta un sacrificio. Cristo es el sacrificio. Cristo es todo en todo. No hace falta más que Jesucristo. Todo lo demás era tipos, símbolos, sombras del Señor Jesús. Y eso precisamente es el énfasis en capítulo 10. Esta mañana veremos los primeros 10 versículos nomás y titular estos, ceremonias y sacrificios o Cristo. Dios dice, yo no necesito holocaustos y sacrificios. Y yo he preparado un cuerpo, el cuerpo de mi Hijo, para ser el sacrificio final para todos. Y así es que ceremonias y sacrificios o Cristo es el título de esta mañana. Oremos. Nuestro Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oramos, Señor, que tú bendigas grandemente en esta mañana para hablar a nuestros corazones y ayudarnos, Señor, a amar más al Señor Jesús, confiar solo en el Señor Jesús, consagrarnos al Señor Jesús. Y así, Señor, mirar que si tenemos Cristo, no tenemos que volver atrás a las misas y ceremonias de las religiones. Solo tenemos que acercarnos a Cristo por poder del Espíritu Santo de Cristo. Y allí tendremos, Señor, todo lo que nos hace falta para ser gozosos, felices, tener vida eterna y victoria sobre todo pecado. En el nombre de Cristo pedimos esta ayuda y bendición. Amén. Cuando piensas en la vida del Señor Jesucristo y las personas con quienes Él trata, encontramos muchas veces endemoniados que Él sana o leprosos que Él sana. Los endemoniados querían ser liberados, querían ser perfeccionados en sentido de tener santidad y dejar sus malicias. Y si hubieran ido a las ceremonias, no les hubiera ayudado. Y entonces encontramos leprosos. Si hubiera ido a algún sacerdote, no le podría sanar, podría solo declarar como un médico si es sano o no, pero no podría hacer nada. Y así que ellos querían santidad y querían sanidad. Estos que estaban endemoniados o leprosos y no encontraban ninguna paz o ayuda en ninguna otra cosa. Y entonces encontramos también personas que no solo quieren santidad y sanidad, pero sus conciencias les han molestado mucho por la mala vida que habían llevado. Y encontramos en Lucas 7 una mujer bastante pecadora, parece, que está lavando los pies de Cristo en la casa de Simón el fariseo. Y entonces encontramos que ella está regando los pies de Cristo con sus lágrimas. Y así es porque ella parece que tiene una conciencia molesta por haber vivido una vida pecaminosa. Y estaba ella buscando entonces paz y purificación de su conciencia. Una manera de saber que mi vida está purificada y cambiada y así nada puede molestar mi conciencia. Tenemos otros casos semejantes, pero diferentes, como Zaqueo. Su pecado no era inmoralidad, sino codicia, materialismo. Zaqueo, y entonces
él también hasta subió un árbol para buscar al Señor Jesús, porque era enano, parece, y no podría verle por el gentío, pero su conciencia le molestaba tanto, que él, cuando Cristo dice, voy a tu casa para comer, dice, mira, la mitad de mis bienes doy a los pobres, pago 4 veces más los que he defraudado. Así que su conciencia le había molestado, parece. Algunos como endemoniado, como esos leprosos que buscan a Cristo por una cosa. Buscan a Cristo para sanidad, para santidad, victoria sobre los demonios. Hay otros que buscan a Cristo para victoria sobre su propio pecado y una limpieza, una pureza en su vida que hace su conciencia tranquila y calmada, no molestosa cada noche. Posiblemente Zaqueo y esta mujer mala no podrían dormir algunas noches pensando, ay de mí, soy tan mala, ¿qué me puede librar de mi codicia? ¿Qué me puede librar, diría la mujer, de esta carnalidad, verdad? Y así encontramos que hay otros también que tienen temor de la muerte. Hay un ladrón en la cruz que no podría bajar de allí, pero quería saber que por lo menos después de morir tendría vida. Y quería que alguien le recordara cuando fuera al reino de Dios. Y así que él tenía temor de muerte y la paga de su pecado en eso. Y así es que hay personas que tienen este miedo. No sé si posiblemente Nicodemo, que fue a llevar el cuerpo de Cristo de la cruz y fue a Cristo en Juan 3 de noche por miedo y temor. A lo mejor él fue tan religioso porque estaba buscando paz y a lo mejor tenía temor de la muerte. Y Cristo dice, mira, tú no necesitas un rabí para enseñarte, tú necesitas nacer de nuevo si quieres vivir de verdad. Parece que él tenía miedo de morir y Cristo dice, tú necesitas vivir, tú necesitas nueva vida aquí. Así, si sea un ladrón en la cruz o un religioso, muchos no están seguros qué va a pasar después de morir y así que necesitan ayuda. Lo que pasa es que esto, especialmente de la conciencia que vamos a leer aquí mucho, es una cosa que muchos hacen, grandes sacrificios en la religión católica, muchas penitencias, ¿verdad? Llevando imágenes por las calles descalzos o pagando mucho dinero. Esta semana, anteayer, tenía una llamada interesante, ¿verdad? En la iglesia y dice, usted es un pastor, mira, yo necesito 40 días de misas, porque yo necesito pagar para tener, ¿verdad?, mis problemas remediados. Hay muchos que creen que si pagan las iglesias para hacer 40 días de misas, que eso va a sanarles o eso va a traer la bendición de Dios y darles paciencia y calma en su corazón, cambiar su vida o rescatarles del infierno o algo. No, el hecho es que aquí encontramos que muchos hacen grandes sacrificios, hasta se cortan los pies en las procesiones en España. Cuando yo estuve allí, especialmente en Sevilla, han visto sus propios pueblos hispanos, tienen esas procesiones, ¿verdad?, de bastante gran escala, pero en las grandes ciudades, en DF de México, en Lima, Perú, ¿verdad?, posiblemente en Cusco un poco, allí en muchos de sus países, pero en España es súper grande, especialmente Sevilla, ¿verdad?, Toledo, las grandes ciudades históricas con largas procesiones. De cualquier manera, la gente cree que pagar para hacer eso y pagar por sus misas y sufrir muchas cosas de penitencia va a pagar por sus pecados, porque la conciencia les molesta y quieren tener paz y seguridad que irán al cielo. Y muchos pagarían cualquier cosa para tener esto. Pero el hecho es que la conciencia que nos molesta, la conciencia que molesta es cosa buena. Es cosa buena. Incluso hay dos cosas que nos hace creer en Dios.
Pastor Esteban mencionó en Romanos 1, 19, 20, en la escuela dominical, que las cosas visibles, la creación, nos hace creer en las cosas invisibles de Dios, pero Romanos 2, 14 y 15 dice que si algunos no tienen la ley del Señor y no saben que hay un Dios por tener algo escrito porque no pueden leer, dice que todavía tienen su conciencia. Y uno en la selva, en una isla que nunca ha escuchado de Dios, mirando primero la creación, según su propia conciencia, por Romanos, o digo por Juan 1:9, por Juan 16, 7 y 8, la luz viene a todos los hombres por el Espíritu convence a todos los hombres de pecado, justicia y juicio. Tenemos entonces que ellos tienen el Espíritu para despertar sus conciencias, mostrarles, hacerles pensar que tiene que haber un Dios que ha creado todo esto. Y así que la conciencia es buena cosa. Nos hace pensar que hay un Dios y no conocemos a este Dios, que hemos hecho mal, hemos ofendido a este Dios. Tiene que haber un remedio. Así que la conciencia es buena cosa porque muestra que no hemos sido perdonados. Podemos convencernos, yo soy buena gente, yo no necesito perdón de nada, pero el Espíritu Santo obra con nuestras conciencias para decir, no, tú no eres tan bonito, tú no eres tan bueno, así que tú tienes pecado en tu vida y es buena cosa, porque entonces si no nos sentimos enfermos, no buscamos un remedio. Si no nos sentimos pecadores, si la conciencia no molesta, no buscamos un remedio por el pecado. Así que es bueno que la conciencia molesta y así buscan la gente el remedio de Dios antes de perderse, si no son perdonados. Y entonces pueden buscar salvación porque irían al infierno si no encontraban ese perdón. Es bueno que la conciencia le moleste para despertarte a no ir al infierno, sino creer en el Señor Jesús. Pero el diablo es astuto. Su nombre es diablo. El engañador significa. El que engaña, el acusa, el hermano, ¿verdad? Y así que este acusador, engañador, nos dirige a cualquier cosa sino Cristo. Y así cuando la conciencia le molesta, dice, lo que necesitas son ceremonias religiosas. Tú necesitas penitencia. Tú necesitas hacer buenas obras. Tú necesitas dar ofrendas a las iglesias. Y el diablo dirige a ceremonias religiosas para suavizar la conciencia, pero no para purificar la conciencia. No para purificar el alma, pero quiere que la gente no tenga salvación por confiar en Cristo, por seguir a Cristo. No, les dirige a otras cosas. Pero las ceremonias religiosas, buenas obras, ofrendas, no pueden salvar. Y esto es Hebreos 10, los primeros 10 versículos. Voy a comenzar mirando lo que no hacen las ceremonias, pero con esto vamos a ver lo que hace Cristo. Todo lo que queremos buscar con ceremonias, podemos encontrar en Cristo, pero no en las ceremonias. Primeramente, como hemos visto aquí de los endemoniados leprosos, muchos buscan perfeccionar la perfección del corazón. Quiero que mi actitud sea mejor. Quiero que mi mente sea más sana y limpia. Quiero que mi vida sea una buena vida, pero de amor real en mi corazón. Yo quiero una vida más perfecta. Quiero un corazón más perfecto. Quiero amor perfecto. Quiero todo más perfecto. Y así es que muchos buscan como el endemoniado, como el leproso, quiere un cuerpo más perfecto. Quiere una vida más perfecta. Segundo, hay algunos que después de buscar perfección de corazón y vida, buscan purificación de la conciencia para no molestarse tanto por haber hecho tantas cosas malas. Y entonces quieren perdón de la condenación para no estar condenados al infierno. Quieren perdón. Queremos perfección, queremos purificación de la conciencia y queremos perdón de la condenación. Todo eso es lo que no da
no dan las ceremonias. Primero, versículo 1. Hebreos 10, versículo 1. Las ceremonias solo son sombras de la fe verdadera. Solo son sombras, figuras, imágenes, símbolos de lo que es fe verdadera y de Cristo. No pueden hacer perfectos, porque la ley, versículo 1, teniendo la sombra de los bienes verdaderos. La palabra sombra en griego pues, es tipo, ¿verdad? Es lo que llamamos tipología, símbolos, ¿verdad? Sombras de bienes venideros. No la imagen misma de las cosas. Nunca pueden, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Muchos continuamente van a las misas. Muchos de ustedes posiblemente lo hicieron o tienen padres, hermanos, que cada mañana la iglesia católica está llena de personas tratando de hacer misas para salvar su alma, tratar de hacer misas para tranquilizar su conciencia. Y está diciendo, mira, la misa, ceremonias, son símbolos. Cada cosa que pasa en la misa, cada acción del sacerdote simboliza algo de Cristo, algo de la Biblia. Es que son símbolos bonitos, pero no, los símbolos no pueden salvar. Tú puedes ir a las ceremonias que quieras. Es como la Santa Cena para nosotros, el bautismo. Son símbolos de la muerte y resurrección de Cristo, símbolos de cómo Cristo rompió su cuerpo por nosotros y derramó su sangre. Pero son solo símbolos de lo que puedo tener en Cristo, pero símbolo no me puede salvar, solo Cristo me puede salvar. Las ceremonias, primero aquí dice en versículo 1, no hacen perfectos, no hacen perfectos. Este endemoniado no podría ir un montón, a lo mejor había ido a muchas iglesias, pero las iglesias, las ceremonias, no podrían librarle de los demonios. El leproso a lo mejor había ido antes, ¿verdad? A sacerdotes, iglesias y médicos, y nadie podía ayudarle para hacerle perfecto y sano y santo para la gloria de Dios. Eso. Y las ceremonias es un símbolo, es un cuadro. Es como fruta plástica. Tú necesitas fruta para sanarse, para fortalecer tu cuerpo. Así que yo te doy una manzana plástica, un naranjo plástico. Y tú dices, ay, qué bueno, voy a comerlo. Y a lo mejor se llena el estómago. O muchas veces, a lo mejor voy a la tienda y te compro unos caramelos que están en forma de fruta, que es más sabrosas, ¿verdad? Mi hija, cada tiempo de Navidad, sabe que a mí me gusta esos pequeños lonches de naranja, que parecen trozos de naranja, pero son caramelos de gelatina, ¿verdad? Que tiene azúcar encima. Y así que siempre me compro esto. No lo he abierto todavía, pero todavía tengo en la casa una bolsa de estos caramelos de sabor de naranja. Pero esta gelatina me hace sentir lleno si lo como, pero me hace más sano. No, a lo mejor me da energía, pero lo que llamamos energía falsa. El hecho es que no hace lo que hace vitamina C, que está en naranjas reales. Necesito naranjas reales y no solamente un melo o menos un plástico, ¿verdad? Que llena el estómago, pero a veces solo me enferma más si como cosas malas. Pero así es que las ceremonias es como manzanas plásticas, fruta plástica, que puede llenarte posiblemente como un caramelito, pero no puede sanar el endemoniado, no puede hacerle perfectamente sano y libre del demonio y santo. No puede sanar al leproso, solo hay uno que puede hacer eso y la ceremonia no puede. Pero hay muchos que hacen muchas ceremonias, como dice en versículo 1, muchas veces al año, por muchos años, y están convencidos que ya estoy bien, ¿verdad? Y no, se sienten un poco llenos como con el caramelo, pero no tienen vida eterna. No tienen perdón real, no tienen poder para vencer su pecado,
No tienen poder para vencer el demonio que quiere tentarle en su vida. No tienen poder con solamente las ceremonias. Versículo 2, las ceremonias no solamente son sombras y no pueden ser perfectos, pero las ceremonias despiertan la conciencia, pero no pueden limpiar la conciencia. Pueden despertar la conciencia, pero no limpiarla, menos quitar la culpa que siente mi conciencia, porque yo soy culpable, tengo culpa. Y hacer una ceremonia no quita mi culpa, no limpia mi conciencia. Versículo 2. ¿Quiere leer versículo 2 conmigo? De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, se tendrían ya más conciencia de pecado, no tendrían más conciencia de pecado. Dice, mira, si usted tuviera limpieza de tu conciencia, ninguna culpabilidad, usted diría, ya no necesito más ceremonias, yo no necesito seguir haciéndolo, pero ¿por qué la gente sigue haciéndolo? Porque saben que no tienen limpieza de conciencia y por eso siguen buscando la limpieza en algo que no lo hace. Dice que un loco es el que hace la misma cosa que no funciona repetidamente, ¿verdad? Eso es un loco haciendo la misma cosa repetidamente cuando sabe que no trabaja. Pero por eso dicen Proverbios que los que no siguen a Cristo, sabiduría de Dios, viven como locos, ¿verdad? Dice que somos necios de buscar y creer que las cosas mundanas, ceremonias religiosas, pueden hacer lo que nunca han hecho. Hemos tratado toda la vida para lavarnos la conciencia y así endurecemos la conciencia, ignoramos la conciencia, pero realmente suavizamos la conciencia, pero no limpiamos la conciencia. No podemos remediar la conciencia. ¿Por qué? Porque todavía seguimos pecadores y el Espíritu Santo sigue convenciéndome de mi pecado hasta tener limpieza real de mi pecado. El Espíritu no me quiere dejar en paz, aunque yo puedo resistir el Espíritu, apagar el Espíritu para no escucharle, resistir el Espíritu Santo, pero el Espíritu sigue convenciéndome, si quiero escuchar, que yo no soy perdonado y mi conciencia todavía se despierta, pero aunque me recuerda que soy un pecador, la conciencia no me puede limpiar y por esa razón entonces las ceremonias no pueden hacer perfecto, versículo 1. Y la ceremonia tampoco limpia la conciencia, versículo 2. Mucha gente tributa mucho culto muchas veces cuando asisten misas o cultos en las iglesias, cuando dan ofrendas, y así habla aquí de tributan este culto. Pero este culto de ofrendas, asistencia a las iglesias, no pueden hacer nada. Es como Pilato, cuando Cristo, él le iba a entregar a Cristo, iba a pecar con hacer eso. Pero ¿qué hizo Pilato? Lavaba las manos. ¿Qué simbolizaba eso? Quería limpieza de su conciencia. ¿Él lo logró? No. Según la historia, parece que Pilato cometió suicidio finalmente, porque nunca podría lavarse la conciencia de todas sus malas obras y de haber entregado al Señor Jesús. Tenía que buscar de Cristo el perdón y no buscar en alguna ceremonia de lavar las manos, perdón y limpieza de su conciencia de esa manera. Aquí encontramos que ellos que tratan de lavarse con ceremonias nunca tienen la victoria sobre el pecado y vicios, nunca tienen paz en su conciencia, nunca tienen seguridad de su salvación, aunque traten de convencerse que todo está bien, saben que no es así. Y así en versículo 3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de pecados. A lo mejor Zaqueo fue a una iglesia y otra, y así le limpió su conciencia de haber engañado y extorsionado a la gente. No limpió su conciencia, solamente le recordó. A lo mejor fue mucho a la iglesia,
Pero cada vez que fue a la iglesia, como no le apuntó a Cristo, la iglesia judía, allí los judíos, entonces solamente le despertó más la conciencia, pero nunca le dio remedio de su conciencia. Las ceremonias, tales sacrificios solamente nos recuerdan del pecado, produce así que pueden hacerme salir de la iglesia hasta más molesto que cuando entré. Ese pastor solamente me recuerda más de mi pecado otra vez. Él sabe lo que estoy haciendo y él predica solo a mí, ¿verdad? Y la gente se molesta por escuchar que son pecadores porque no aceptan el remedio de su pecado. Creen que por solo escuchar ir a la iglesia, eso daría limpieza a su conciencia y no hace nada de eso. Así que encontramos primero las ceremonias, solamente es una sombra de fe y no hacen perfectos. Segundo, la conciencia despierta, las ceremonias despiertan la conciencia, pero no pueden limpiar la conciencia y menos dar perdón por su pecado. Y es la tercera cosa que no hacen las ceremonias, versículo 4. ¿Quiere leer versículo 4? Vamos a leer 4, 5 y 6. Porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dijo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Hasta allí. Aquí encontramos que las ceremonias solo recuerdan que hace falta muerte y perdón perdón. Nos hace falta muerte o perdón. Nos hace falta un pago por nuestro pecado, que es la muerte. Todos pecaron. La paga del pecado es muerte. Aquí encontramos que cada vez que voy a la iglesia me recuerda, tú tienes pecado, la paga de tu pecado es muerte, tú mereces la muerte. Así que las ceremonias solo me recuerdan que hace falta muerte como la paga de mi pecado, pero no es la paga de mi pecado, ¿verdad? Muchos creen, voy a aguantar un sermón del pastor Ricardo, esto va a pagar por mi pecado porque es mucho sufrimiento. Y así encontramos que muchos creen que en la iglesia esto es sufrir y eso paga por pecado. No, la paga de pecado no es ir a la iglesia, la paga de pecado es muerte. Pero voy a dar ofrendas, la paga de pecado no es dar ofrendas, es la muerte. Pero voy a bautizarme, la paga de pecado no es bautismo, la paga de pecado es muerte. Así que las ceremonias me recuerdan de la paga de mi pecado, de mi mérito de muerte, pero no puede darme el remedio. Esa paga de muerte es lo que ofreció Cristo y solo Cristo como sacrificio perfecto que puede limpiar el pecado perfectamente, que puede limpiar el pecado eternamente y que puede calmar la conciencia permanentemente. Primera de Juan 1:7, la sangre de Cristo me limpia de todo, pecado pasado, presente y futuro. Por eso no tengo que volver a ser salvo muchas veces, no tengo que aceptar a Cristo muchas veces. Es una sola vez para siempre, porque Cristo murió una sola vez, pagando los pecados para siempre, resucitó una sola vez, y por eso los que tienen fe en Jesucristo, tienen fe que su pecado es perdonado perfectamente, y así es que tiene ya perfección, la salvación perfecta, la ayuda perfecta para ayudarle a cambiar, y entonces tiene la conciencia limpia porque cree que Cristo me pagó el pecado, así que nadie me puede culpar si Cristo me perdona, y así que yo sé que Cristo me rescató del infierno, y Él entonces es la paga que me quita mi culpa porque llevó mi culpa sobre sí en la cruz, pagó por mi culpa, así como está todo pagado, yo no tengo que pagar nada. Si alguien rompe un cristal y otro paga para romper por ese cristal roto, yo que rompí el cristal no tengo que pagarlo, otro lo pagó para mí. Así es Jesucristo, no tengo que sentirme culpable. Cristo dice, está todo pagado, no se preocupe, yo me llevo la culpa como si yo hubiera roto el cristal
Y así es con el pecado. Cristo pagó la paga de muerte por mí. Así se repetían las ceremonias para traer memoria de pecado, para recordarnos que merecemos pena de muerte, pero nunca puede pagar por pecado. Y por eso Nicodemo, aunque fue día tras día tras día las ceremonias, siempre sentía su culpa y mérito de muerte hasta venir a Jesucristo y escuchar que Cristo iba a estar crucificado por él, como la serpiente levantada, dice la estaca con Moisés, hacia el Hijo del Hombre será levantado. Y los que creen en el Señor Jesús serán salvos, dice allí, porque Cristo pagó por todo pecado. Así, solo el cuerpo de Cristo crucificado, sacrificado, solo el cuerpo de Cristo mismo podría acercarnos a Dios. Versículo 5, allí dice: por lo cual, entrando en el mundo, sacrificio, ofrenda no quisiste. Tú no querías sacrificios de la gente, ofrendas de la gente. Me preparaste cuerpo para ser crucificado, indica Cristo. Y así que holocaustos, sacrificios no te agradan. Lo que te agrada es que Cristo muriera por nosotros. Y así es, solo el cuerpo de Cristo mismo puede acercarnos a Dios, ganar nuestro perdón y llevarnos al cielo. Para terminar, versículos 7 al 10, no necesito ni comentarlo, solamente leerlo. Todos juntos de 7 a 10. Entonces dije: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, los cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo esto, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer este último. Y en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Amén. Quitamos lo viejo de las ceremonias para poner lo real, Jesucristo en su lugar. Y allí entonces nosotros tenemos una vez para siempre victoria en Cristo. Por eso cantamos eso, ¿verdad? De victoria en Cristo. Y así es que Él puede ayudar al endemoniado, al leproso, a ser perfectos para la gloria del Señor. Puede ayudar a Nicodemo y el ladrón para renacer y tener un lugar en el cielo. Puede cambiar las vidas de codiciosos como Zaqueo o como esta mujer mala en Lucas capítulo 7, porque Cristo salva y solo Cristo salva. Gracias al Señor, lo que ceremonias no pueden hacer, Cristo puede hacer estas tres cosas, ¿verdad? De primero, hacernos perfectos, cambiar nuestras vidas, cambiar nuestras conciencias, nuestras mentes, perdonarnos en sentido de purificar la conciencia, quitar la culpa y entonces librarnos de la paga del pecado que es muerte